Bueno, esta tarde vamos a estar en Colosenses capítulo 1 y vamos a estar considerando sobre el tema el primogénito de toda criatura. Si tiene su Biblia a mano, entonces puede tenerla abierta en Colosenses capítulo 1. Yo estoy usando la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, posiblemente alguna que otra palabra varíe un poquito, pero vamos a estar leyendo primeramente, vamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer el pasaje que vamos a estar considerando, comenzando con el versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y voy a bajar un poquito aquí el volumen, porque veo que estoy picando acá. Ahora sí. Vamos con el versículo 13. Quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía o la preeminencia. Entonces vamos esta tarde a entrar a considerar aquí en Colosenses capítulo 1, el primogénito de toda criatura, y si quieren tomar notas, vamos a ir considerando versículo por versículo aquí en este pasaje. Primeramente, el apóstol Pablo da gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En otras palabras, a través de la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, a través de Él es que nos hizo aptos para que nosotros podamos participar de la herencia de los santos en luz. Somos hermanos en Cristo, formamos parte de la familia de Dios cuando reconocimos que éramos pecadores, nos arrepentimos de todo corazón y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces pensemos donde estábamos antes, cuando éramos inconversos, cuando no habíamos aceptado a Cristo como Salvador personal, estábamos en la potestad de las tinieblas, estábamos en el mundo gobernado por las tinieblas, bajo el control de Satanás. No había nada que hacer al respecto. Cuando reconocimos, porque el Espíritu Santo nos hizo ver que éramos pecadores, entonces nos arrepentimos de todo corazón, aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Entonces el Espíritu de Dios vino a nuestro espíritu y estableció, nos dio vida primeramente, nos dio vida y luego estableció morada y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y nosotros ahora entonces estamos en la familia de nuestro Señor. ¿En quién? O sea, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. O sea, a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de nuestra redención. Él remitió nuestros pecados, o sea, nuestros pecados fueron remitidos a Jesucristo. Nuestros pecados fueron remitidos a Jesucristo y Él asumió el pecado, Él asumió la carga, Él asumió la culpa y Él pagó la paga en la cruz. Él derramó su sangre, Él murió por usted, Él murió por mí. Y nosotros entonces tenemos redención. Él pagó el precio de nuestra redención, la remisión de pecados. Ahora vamos a entrar ahora en la parte que quiero que vayamos un poquito más despacio, tomando nota de lo que queremos ver en esta tarde. Dice quién es la imagen del Dios invisible. Ahora recordemos que Dios nos ha dado a nosotros 5 sensores o 5 sentidos para que nosotros, este cuerpo, pueda comunicarse con el mundo exterior. Esos 5 sentidos permiten que este cuerpo se comunique con el mundo exterior. Hay 4 que son receptores y 1 que es transmisor, que es la lengua. Por algo nos dio 4 receptores y un transmisor, ¿no es cierto? Debemos estar más callados que estar hablando. Pero dice entonces quién es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios es invisible para estos ojos, para esta vista. Porque uno de los sentidos es la vista. Nosotros podemos ver, pero lo que nosotros vemos es luz. Hay gamas allá afuera.
y hay gamas arriba y hay gamas abajo de lo que nosotros podemos ver. Esa gama, esa frecuencia que nosotros podemos ver se llama luz, pero hay por encima y hay por debajo. También Dios entonces está allí, o sea, Dios está aquí. Dios está aquí, pero Él está en otra esfera, está en otra dimensión. Y nosotros entonces con estos ojos no lo podemos ver. Así que por eso Él es la imagen. ¿Quién es la imagen? Jesucristo, el Dios encarnado. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, nosotros no lo podemos ver, no podemos ver a Dios con estos ojos, pero sí podemos ver a Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, también dice que es el primogénito de toda criatura o de toda creación, antes que ninguna cosa fuera creada. Lo primero que ocurrió en la mente del Padre es que un día Dios se haría hombre. Un día vendría la encarnación. Un día el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el que creó el universo, el ejecutor de la obra de la creación, aunque fue la Trinidad la que lo hizo, Elohim, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero el ejecutor de la obra fue el Jehová Elohim, el Hijo, quien se llama el Verbo en Juan capítulo 1. Entonces, esta persona, quien se iba a encarnar allá en la eternidad, fue lo primero que ocurrió, la encarnación, el hecho que un día Dios se haría hombre, antes de ninguna otra cosa, antes de la creación de los ángeles, antes de la creación del universo, antes de ninguna otra cosa, lo primero que ocurrió es el nacimiento de Jesucristo, que Dios se haría hombre. Y todo gira alrededor de este hecho central. Toda la creación, toda la historia, todo el desarrollo de los eventos, todo gira alrededor de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la mente de Dios, Él nació, vivió, murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre antes de ninguna otra cosa, ya era un hecho. Pero en cuanto al desarrollo del tiempo se refiere, entonces vino en el cumplimiento del tiempo. En Gálatas 4:4 dice que Jesús nació en el cumplimiento del tiempo, y nació de mujer y nació bajo la ley. O sea, Jesucristo no es una nueva creación, sino que Jesucristo nació de mujer. Él se hizo hombre. Su padre no era descendiente de Adán porque hubiera sido pecador. Su padre era Dios. Él hizo que María, siendo virgen, concibiera y diera a luz un hijo. Entonces, ese hijo, en cuanto a la humanidad, es hijo de María, pero en cuanto a la divinidad, es hijo de Dios. Así que lo primero que ocurrió en la mente de Dios Padre, allá antes de ninguna otra cosa, es la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo aquí en el versículo 16. Aquí en el versículo 16 vemos el trabajo de 3 preposiciones. Bueno, a mí me gusta la gramática, pero si a usted no le gusta, lo lamento. Voy a dar un poquito de lección en cuanto a gramática. Una preposición es una palabra, generalmente son palabras pequeñas, que demuestra la relación entre su antecedente y su complemento o su objeto. Entonces aquí encontramos 3 preposiciones. La primera preposición que encontramos aquí dice, porque por él. La segunda preposición la encontramos aquí, por medio de él. Y la tercera preposición es para él. Entonces, encontramos aquí 3 preposiciones. Vamos a examinarlas detenidamente esta tarde, donde dice, porque por él fueron creadas todas las cosas. Luego dice, todo fue creado por medio de él. Y luego todo fue creado para él. Entonces, detengámonos unos momentos para meditar realmente qué es lo que significa Colosenses 1:16. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Entonces, por él o por razón de él. Recuerde que él es quien recibe toda la adoración y toda la alabanza. Entonces, por él, o sea, por la encarnación, por el verbo de Dios, es que todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra.
O sea, todo lo que está arriba, todo lo que está abajo. Visibles e invisibles. O sea, aquellas cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos y aquellas cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Están en otra dimensión. Pero todo eso fue creado. Sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. O sea, todo fue puesto en las manos de Él para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. En este siglo, Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien recibe toda la honra y toda la gloria. Y un día, toda rodilla se doblará delante de Jesucristo. Y Él va a reinar hasta que todas las cosas queden sujetas a sus pies. Y entonces Él va a tomar todas aquellas cosas que van a estar sujetas a los pies de Jesucristo y se las va a entregar a su Padre. Así que para que nos ubiquemos a donde estamos aquí ahorita, dice, porque por Él, o sea, por motivo de Él, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, o sea, está hablando de reyes, está hablando de reinos, sean señoríos, o sea, está hablando de propiedades, está hablando de dueños de tierra, no necesariamente reyes. También está hablando de principados y potestades. O sea, aquí está hablando de en los cielos y en la tierra. Está hablando de el diablo y sus ángeles. Está hablando de los ángeles. Está hablando de todas estas cosas. Todo fue creado por Él. Por motivo de Él. Pero no solamente todo fue creado por motivo de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación, el Dios hecho hombre, el verbo de Dios. Sino que Él fue el ejecutor de la obra. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra en el hebreo es Elohim. Los tres fieles poderosos. Entonces, los tres están involucrados. En el versículo 2 habla de la intervención del Espíritu de Dios, donde está moviéndose sobre la faz de las aguas. Entonces, los tres están presentes en la obra creadora. Pero luego en el capítulo 2, donde nos da el detalle, yo estoy convencido que el capítulo 1 es el relato cronológico de la creación y el capítulo 2 es el relato temático de la creación, por eso no sigue el mismo orden. Y en el capítulo 2, el versículo 4, dice que fue Jehová Elohim, o sea, Jehová Dios, el ejecutor de la obra, quien hizo los cielos y la tierra. Y vemos en Hebreos capítulo 1 también, donde es Él el que hizo, donde Él habló. Él hizo los cielos y la tierra. A través de la palabra, Él habló y todo se hizo. Entonces, todo fue creado por medio de Él. Pero luego dice que todo fue creado también para Él. Entonces, vean ustedes aquí estas tres preposiciones: por Él, por medio de Él y para Él. Él es el objeto de nuestra adoración. Él es a quien nosotros adoramos. Él es a quien nosotros le presentamos. Debe ser en el nombre de Jesucristo nuestras oraciones. Nosotros oramos al Padre, pero oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la intervención del Espíritu Santo. Nosotros entonces presentamos las cosas delante del Padre en el nombre de Jesucristo, o sea, por la autoridad de Jesucristo. Pasemos ahora al versículo 17. Donde dice, y Él es antes de todas las cosas. Aquí está hablando de su forma preencarnada. Estamos hablando del verbo, lo que Juan llama el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Él es antes. La palabra es un verbo comparativo que habla de existencia. Y está en el tiempo presente, porque Dios está siempre en el eterno presente. Él es. Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Él vive en los tres tiempos. Él siempre está. Entonces, por eso aquí dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas. Y luego, por Él, todas las cosas subsisten. La misma palabra que creó. Cuando Dios habló, allá en Génesis capítulo 1, dice, Dios habló y fue así. Sea,
Y fue así. Esa misma palabra que creó, dice en Hebreos capítulo 1 y el versículo 3, que es la misma palabra que sustenta, que sostiene todo en su lugar. Es la misma palabra creadora y sustentadora. Él no es el de los dioses que hace y se va. Hay algunos que creen hoy que Dios lo que hizo fue simplemente comenzar la creación y dejar que la naturaleza la terminara. La naturaleza no tiene mente, la naturaleza no tiene sensibilidad, la naturaleza no es algo creador. No, Él no comenzó la creación y la dejó para que la evolución la continuara. No, así no es, sino que Dios la hizo, la completó. Él empezó la obra, Él completó la obra y Él es el que sostiene y sustenta las cosas en su lugar. Hay una fuerza en el universo y esa fuerza en el universo es la fuerza que sostiene, la fuerza que sustenta. Es la palabra de Dios, la misma palabra de Dios que creó, es la palabra de Dios que sostiene, la palabra de Dios que sustenta. Y ahora dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, o sea, Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo, cuando Él vino, Él tomó el material humano preparado por Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo, y de eso fue que se hizo el estudio bíblico el jueves pasado. Si usted no lo ha escuchado, lo invito para que lo escuche y disfrute sobre el ministerio de Juan el Bautista, el trabajo de Juan el Bautista. Eso está ahí en las grabaciones del jueves pasado. Juan el Bautista preparó el material humano. Él vino predicando la palabra de Dios. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, y bautizaba a los creyentes, y algunos de esos creyentes siguieron a Jesús, no todos, pero algunos de esos creyentes siguieron a Jesús, y con eso Jesús tomó y formó su iglesia. Él es la cabeza. Ahora, Él pagó el precio para que Él pueda ser la cabeza. Para ser la cabeza hay que pagar un precio. Y el precio Jesucristo lo pagó. Y es por eso que Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos también. Un momentito, yo creí que el primero que había muerto era Abel. No, el primero que murió fue Abel en cuanto a la historia se refiere. Bueno, y podemos decir que antes de eso Adán y Eva murieron espiritualmente, aunque murieron físicamente más tarde. Sin embargo, el primero en morir en la mente de Dios Padre fue Jesucristo. O sea, en la mente de Dios Padre, Jesucristo allá en la eternidad, antes de ninguna otra cosa, Jesucristo nació, vivió, murió, resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre. Inclusive, en la mente de Dios, la segunda venida de Cristo ya es un hecho. Cuando Él vence, que hemos estado estudiando eso en la escuela dominical, cuando Él vence el mal, ya eso está hecho en la mente de Dios. Entonces, volviendo acá a nuestro texto, dice, Él que es el principio, también es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía o la preeminencia. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Nosotros adoramos al Padre a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es a Él a quien nosotros vemos. No podemos ver a Dios Padre. Podemos ver a Jesucristo por el ojo de la fe. Podemos verlo en la revelación que se nos hizo en la palabra de Dios. Y a través de Él nosotros tenemos acceso al Padre. Y cuando Él se fue, porque Él vino por un tiempo, y Él estuvo acá y Él llevó a cabo la obra del Padre, la obra que le había sido encomendada, pero Él no se fue y nos dejó huérfanos, sino que Él se fue, pero nos mandó el Consolador, el Espíritu Santo, que está con nosotros eternamente. Es ese mismo Espíritu Santo que nos hace ver que nosotros somos pecadores. Cuando éramos pecadores, cuando no habíamos aceptado a Cristo como Salvador personal, cuando estábamos en el mundo de las tinieblas, en el reino de las tinieblas, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos hizo ver, usted es pecador, Walter, usted no tiene arreglo, no hay nada que usted pueda hacer
reconozca que es pecador, arrepiéntase de todo corazón. Me hizo ver el Espíritu Santo. Y yo lo recibí. Yo recibí a Jesucristo. Y cuando yo escuché la voz de Dios a través del Espíritu Santo y me arrepentí y acepté a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo vino a mi espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, le dio vida y estableció morada. Y desde allí, está influyendo en mi vida. Desde allí está trabajando en mi alma, que es mente, sentimientos y voluntad. Y desde ahí, ya Él me dio las arras del Espíritu, me dio el sello del Espíritu. Significa que este cuerpo un día va a morir, va a ser sepultado si Cristo no viene antes. Y si Cristo viene antes, entonces va a ser transformado. Pero cuando Cristo viene, entonces este cuerpo va a ser resucitado. No sino un cuerpo inmortal va a ser resucitado. Y vamos a estar en la presencia de nuestro Señor por toda la eternidad. Qué lindo, ¿no es cierto? Ahora termino con esto. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, si no ha habido un momento en su vida que usted tomó esa decisión, entonces quiero invitarlo para que usted tome esa decisión, para que usted tome la decisión con el Señor, para que usted pueda poner su vida en las manos del Señor. Reconozca que es pecador, pecadora, y dígale al Señor, Señor, yo soy pecador, yo soy pecadora, me arrepiento de todo corazón y te recibo como mi Salvador personal. Por cierto, si usted está tomando una decisión hoy, quiero saberlo, comuníquese conmigo. Ahí va a estar el correo, va a estar también el número para que se comunique conmigo por WhatsApp y podamos enviarle material para ayudarle. Igualmente, si usted ya es creyente, pero está frío, ha estado lejos del Señor, ha estado en el mundo, entonces también comuníquese conmigo, porque quiero mandarle material. Quiero ayudarla, para que usted pueda volver a los caminos del Señor. Y si usted ya es creyente, tal vez es miembro de una de las iglesias del Señor o no, entonces quiero invitarla para que tome una decisión con el Señor esta tarde. Si ya es creyente, miembro de una de las iglesias del Señor, entonces quiero invitarla para que encuentre su lugar de servicio, porque todos tenemos un ministerio. No me diga, no, yo no tengo ministerio. No, todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un qué hacer. Y Dios nos ha dado los dones y talentos para que llevemos a cabo el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Entonces, pregúntele al Señor qué es. Y póngase a ver qué es lo que usted sabe hacer. ¿Qué son los dones y talentos que el Señor le ha dado? Y que Dios está poniendo en su corazón para que le sirva. Use eso para la honra y para la gloria del Señor. Y si usted todavía no es miembro de las iglesias del Señor, entonces lo invito para que escudriñe la palabra. Si necesita dirección, si necesita una guía, entonces comuníquese conmigo y con mucho gusto lo voy a orientar. Pero hagamos juntos la obra del Señor para la gloria de Dios. ¿Tiene una decisión que hacer? ¿Hay pecado inconfeso en su vida que necesita arreglar? Dios no lo puede usar, Dios no la puede usar si hay pecado inconfeso. Necesita escuchar la voz del Señor y arrepentirse y entregarle eso. Ya es hijo o hija de Dios, entonces póngase a trabajar, arregle cualquier cosa que sea un impedimento. No es hijo, no es hija de Dios, entonces tome esa decisión con el Señor ahora mismo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra tan viva y tan eficaz. Gracias, Señor, porque encontramos en tu palabra todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Señor, gracias porque a través del apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, nos has hablado acerca de el primogénito de toda criatura, donde Jesucristo es el primogénito de la creación y es el primogénito de los muertos, donde este plan fue desarrollado allá en la eternidad y donde todo gira alrededor, Señor, del nacimiento tuyo aquí en este mundo. Y te alabamos y te bendecimos. Señor, gracias. Qué privilegio, qué tremendo de que tú vivas en nosotros, que tú vivas en nosotros, en la persona de Jesucristo, Señor. Nosotros pecadores, pero somos capaces por lo que tú haces y por lo que tú
nos usas para hacer, para tu honra y para tu gloria. Queremos rendirte a ti, Señor. Queremos que tú nos uses. Habla a los corazones, que las decisiones que necesitan ser tomadas hoy puedan serlo para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén.